Amén. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. ¿Cuántos encontraron? Amén. El domingo pasado, en el momento de la alabanza, yo compartí esta palabra que habla lo siguiente. Y durante la semana, Dios ha tocado fuertemente mi corazón con respecto a eso, para estar compartiendo hoy con la amada iglesia. Dice lo siguiente, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tome asiento, vamos a compartir la palabra de Dios. Comienzo este tiempo haciéndoles una pregunta. ¿Ya pensaste que todos los seres humanos tenemos una necesidad innata de Dios? ¿Ya te pasó eso por la cabeza de que todos los seres humanos de la tierra de alguna forma tienen una cierta necesidad por Dios? Porque aquí vemos en esta palabra que Dios sembró en el corazón del ser humano el principio de la eternidad. Dice aquí en la segunda parte, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por lo tanto, hay algunos principios que revelan que Dios existe. Hay algunos principios que revelan la naturaleza de Dios y de que Dios no se esconde del ser humano. Y uno de estos principios es de que todos nosotros tenemos ansias por lo eterno. Tú y nosotros tenemos también una cierta conciencia moral de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Por qué? Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, dentro de nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestro subconsciente, nuestras actitudes demuestran lo que es correcto y lo que no es correcto. Y todos, al ser imagen y semejanza de Dios, no importando la etnia, no importando dónde vive, tienen un gran valor para Dios. Tú y yo tenemos un gran valor para Dios. Dile al hermano que está a tu lado, tú tienes un gran valor para Dios. Tú eres muy importante para Dios. Y esta responsabilidad personal, donde nos hacemos como adultos, me refiero, responsables por nuestras decisiones, porque un día tenemos la conciencia que rendiremos cuenta. Y tenemos también algún principio del amor, porque es natural, ya para pensar que el ser humano ama. Por más malvado que sea el ser humano, él puede amar a su padre, a su madre, él puede amar a la vida, él puede amar a alguna filosofía de vida, pero me refiero a que estos principios innatos del ser humano, el principio de la moralidad es el principal de todos, donde nadie enseñó a nosotros. Bueno, obviamente nuestros papás nos enseñaron lo que es malo, pero está dentro del ser humano que es malo matar, por ejemplo. Es malo hacer daño a las personas. Es malo hacer daño a uno mismo. ¿Y quién sembró esto en el corazón del ser humano? ¿Y quién sembró en aquella tribu indígena que no conoce a la sociedad que tenemos hoy en día, que adora a algún tipo de Dios? Ya sea Dios Sol, Dios Río, Dios Montaña. ¿Por qué? Porque dentro del corazón del ser humano hay una necesidad de Dios. Dentro del corazón del ser humano, Dios sembró lo que dice aquí, la eternidad en nuestros corazones. Y en el contexto
de Eclesiastés, que fue escrito por el sabio Salomón, el rey Salomón, que a pesar de los trabajos, de los afanes que nosotros, seres humanos en esta tierra, tenemos como consecuencia, en la mayor parte de ellos, de la caída de Adán, a pesar de los cansancios que hay en esta tierra, todo en este mundo aún sigue en el control de Dios. Porque Dios, a pesar de que el mundo ya está en el maligno, Dios aún así tiene poder sobre todas las cosas. Y a lo que yo voy hoy, hermanos, a compartir con nosotros es que Dios puso en tu corazón y en mi corazón el sentido de la eternidad. Di conmigo, yo tengo el sentido de la eternidad. Porque tú y yo somos conscientes de nuestras limitaciones. Somos conscientes de que esta vida es pasajera. Pero sin embargo, a pesar de esto, anhelamos que hay algo que trascienda todo esto que vivimos, ¿verdad? Hay muchos que piensan que no conocen el Evangelio y quizás en su interior deben pensar, no puede ser que la vida sea solo eso. Grandes filósofos quizás ya pensaron esto, ya elaboraron principios de filosofías sobre esto. Porque es natural de que el ser humano piense cosas y esté filosofando. Porque Dios colocó eso en el corazón del ser humano, de preguntarnos, de cuestionarnos, de querer entender, porque somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos nosotros sabemos y esperamos que habrá una eternidad, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, ¿ya has pensado esto? Antes de conocer a Cristo, quizás ya te preguntaste qué pasará después de la muerte. Quizás alguien te respondió, nadie nunca volvió para decir lo que pasa después de la muerte. Pero la palabra de Dios nos enseña que sí hay una eternidad, con Dios o sin Dios. Hay una eternidad con Dios o sin Dios. Y la pregunta en este momento, ¿qué has hecho tú con tu sentido de la eternidad? Para mí también, ¿qué hemos hecho nosotros con el sentido que leímos aquí, que Dios ha colocado en nuestros corazones? La necesidad de saber, de entender que hay una eternidad. El anhelo de la eternidad, hermanos, debe estar vivo en nuestros corazones. ¿Por qué debe estar vivo? Porque es ahí donde Dios despierta el anhelo, las ganas de buscarlo, de servirlo, de obedecerlo. Por eso es vivir la eternidad en esta tierra. Es lo mismo que vivir, lo que dice la teología, vivir el reino de Dios, el reino del ya y todavía no. ¿Por qué ya? Porque estamos viviendo algo de lo que todavía no es, de lo que será en su totalidad, por completo, en la eternidad. Amén. Ya podemos vivir una pequeña gota, pero Pablo, que subió al tercer cielo, dijo, yo conozco a un hombre que subió al tercer cielo, pero vio cosas que no se puede decir, no se puede expresar. También la palabra de Dios dice que ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman a Él. Hay una eternidad, pero estamos disfrutando esta gloria de Dios a partir del momento que vivimos para el Señor, a partir del momento que le servimos. A veces, hermanos, debemos tener cuidado de apagar, de bajar el volumen de Dios en nuestros corazones. Debemos tener cuidado de bajar el volumen de la voz de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces preferimos escuchar al mundo, a las cosas de esta tierra, a lo material,
y no decidir vivir la naturaleza. Me refiero aquí a cada uno de nosotros, los cristianos, a cada uno de nosotros que ya tenemos el sello de Cristo en nuestras vidas, a cada uno de nosotros que sabemos que Dios ha sembrado en nuestros corazones esta necesidad de la eternidad que nadie puede llenar. La primera canción hemos cantado que el mundo busqué pero no pudo llenarme, solo Cristo puede llenarnos. Yo siempre acostumbro decir que la pieza del rompecabezas que hay en nuestros corazones es la necesidad de Cristo, de la eternidad, y que no es el dinero, no son los placeres temporarios de este mundo, solamente Cristo puede llenar, y se encaja y calza perfectamente este rompecabezas en nuestras vidas, en nuestros corazones. A veces, hermanos, preferimos no ver el mover de Dios, no tener una sensibilidad de lo que Dios está haciendo. En la teología se refiere como revelación general. ¿Y qué es la revelación general? Al ver el universo, al ver la naturaleza, al vernos a nosotros mismos, qué complejo es la máquina ser humano, qué compleja es la tierra, qué complejo es el universo. Podemos ver lo que dice en Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. También allí en Romanos 1:19. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, nadie tiene excusa para decir no existe Dios. Si Dios ha colocado en el ser humano la necesidad de la eternidad, y si Dios ha puesto todos los elementos, ha creado todo de la nada, no existe, la palabra dice aquí, que lo que es invisible se manifieste en lo visible, mostrando que Él creó, y nadie tiene excusa para decir no. El universo que fue formado según la palabra de Dios, que acostumbran llamar en el mundo científico a nosotros de creacionistas, y muchas veces hay burlas de los creacionistas, pero yo prefiero ser creacionista y creer que Dios me ha creado que ser hijo del mono. La palabra, yo no veo ningún hijo de mono acá, ningún descendiente del mono, porque, hermanos, el universo en su totalidad es formado de espacio, de tiempo, y en el espacio y en el tiempo están compuestos la materia, la energía fuerte, la energía débil y un montón de otras cosas. O sea, tiempo, espacio y materia. Según la teoría, de tantas teorías que hay, la teoría del Big Bang habla de una gran explosión. Pero si la teoría del Big Bang por la ciencia puede estar correcta, y los científicos ven hoy en día, observando por la expansión del universo, que sí, la teoría del Big Bang puede que sea correcta, entendemos nosotros que no importa las teorías que estén correctas, que están buscando cómo fue, pero Dios fue el creador del universo. Alguien afuera del espacio que es espiritual, alguien que no está sufriendo el efecto del tiempo, y alguien que está afuera de lo que es la materia, o sea, lo que vemos, creó lo que se ve. Dios ha creado lo que se ve. Y por eso, hermanos, al ver todo eso, entendemos que Dios es grande. Cuán grande es nuestro Dios. El oro de nuestro anillo, de nuestra alianza, según los estudios, salió de explosiones de supernovas, de estrellas masivas que con la presión y la temperatura extrema se forman materiales como el oro, como el calcio de nuestro cuerpo, como el hierro. El sol en este momento está fundiendo el helio con hidrógeno y se está creando allí hierro.
Y el hierro que está en nuestra sangre, si fuera un poquito más, no existiría la vida ser humana. Si fuera un poquito menos, seríamos muy anémicos y no pasaría el oxígeno a los órganos de nuestro cuerpo. Siempre acostumbro decir, si la tierra estuviera un poquito cerca del sol, estaríamos muy calientes. Si estuviera un poquito más lejos, congelaríamos. Si la luna no existiera, no había las estaciones, la tierra giraría más rápido, no haría las mareas. ¿Por qué hablo todos estos datos, hermanos? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. No rechaces a la ciencia diciendo, no, porque la ciencia es anti Dios. No, la ciencia revela quién es Dios. Revela que lo complejo que dice aquí, lo complejo que existe, nada nace de la nada. Amén. Esa es otra ley en la ciencia, que es la ley de la causalidad. Alguien causó algo. Alguien más poderoso que la materia, que lo visible, causó, hizo lo que existe. Y es el Dios eterno, creador del cielo y la tierra. Tengo que tomar medicinas. No, gloria a Dios. Porque Dios hizo aquellas moléculas del paracetamol que va en tu torrente sanguíneo y te quita el dolor, el antiinflamatorio que baja la inflamación, porque es creación de Dios. Los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Y por qué estoy hablando todo eso? Porque debemos expresar la belleza de las cosas creadas por Dios. Desde las cosas más pequeñas. El creyente tiene necesidad de buscar a Dios, pero que en todas las cosas podamos ver a Dios. No pierdas, hermano, hermana, el sentido de la eternidad, subiendo el volumen de las cosas de este mundo y bajando el volumen de Dios, como el viejo ejemplo que siempre acostumbro decir. De noche en la televisión a la medianoche tú tienes que bajar el volumen a 5, pero de mañana a las 10 de la mañana al prender, con el ruido de la calle, tú tienes que subir para poder escuchar la televisión. Hay momentos de calmas en nuestra vida que muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero momentos de revoluciones, hay momentos de temblores en nuestra vida que tenemos que agarrar el control y subir la voz de Dios, buscar a Dios, entender la gracia de Dios, leer la palabra de Dios, renovarnos en su presencia, sernos llenos de su Espíritu, para poder el volumen de la voz de Dios ser más alto que las cosas de este mundo. Por eso no hay nada mejor que servir a Dios, que buscar a Dios. Todos nosotros tenemos el sentido de la eternidad, amén, y para tener este sentido, para saciar este hambre que hay en nuestro interior, Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámelo mientras está cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. 1 Corintios 15:19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Cómo está tu esperanza eterna? ¿Cómo está el volumen de la voz de Dios en tu corazón? ¿Cómo está tu esperanza para la eternidad? Hoy Jesús habla a tu corazón y a mi corazón. Hermanos, hubieron personas que buscaron a Dios, pero aún así ellos sufrieron y murieron, pero no vieron muchas recompensas de ellos, pero murieron con la esperanza de la eternidad. Hebreos 11:13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien se reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. ¿Y qué patria es esa? Es la patria eterna, en el nombre de Jesús. Ahora abre tu Biblia en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 44. Jesús habla de dos parábolas en una sola.
Mateo 13, 44 al 46. El sentido de la eternidad, amén. Dice así Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús aquí estaba enseñando sobre la importancia y la necesidad de lo eterno, del reino de Dios. Jesús está enseñando aquí a bajar el volumen de las cosas terrenales, no abandonar nuestros compromisos ni nuestras deseos, nada de eso. Pero las cosas que nos alejan de Dios, bajar este volumen y subir el volumen de la voz de Dios en nuestros corazones. Preocuparnos en qué está aferrado, hermano. ¿Cuál tesoro está aferrado tu corazón? ¿Cuál tesoro está? ¿Qué valor tiene el reino de Dios en tu vida, en mi vida? Porque así como un niño que piensa que un juguete es un tesoro, es algo muy valioso, pero luego que crece se da cuenta que era solamente un juguete. Muchas veces nos aferramos a cosas que pensamos ser muy valiosas en esta vida, pero al tener cierta madurez espiritual pensamos que era solo un juguete. Lo más importante es lo eterno, lo más importante es perdonar, lo más importante es buscar a Dios, lo más importante es aferrarme a lo que no pasará nunca. Las modas, las bellezas, las culturas un día se van a terminar, pero la palabra de Dios nunca va a terminar. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso, hermanos, en estas dos parábolas nos dan dos maneras de encontrar algo precioso. En la primera parábola, que habla de un tesoro. En la segunda parábola habla de ¿qué? De una perla de gran valor que se destacaba de otro tesoro. Y aquí la palabra de Dios nos habla de dos maneras de encontrar el tesoro de los cielos, de la eternidad, de la vida eterna, del reino de Dios. La primera de ellas era aquella persona que encontró el tesoro en un campo, enterró aquel tesoro, vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo que contenía aquel tesoro. Eso nos habla de que es aquel tipo de persona que de alguna manera el Evangelio llegó a aquel corazón. Estaba caminando en la vida, teniendo su vida normal, y quizás a través de la TV, de la internet, de la radio, de algún hermano, de alguna persona, el Evangelio llegó a aquel corazón. Y aquella persona vendió todo lo que tenía y se dedicó al reino de Dios. A lo que vamos es, hermanos, así como la perla que no estaba escondida, nos muestra otro tipo de persona. Aquella persona que buscaba la perla. El mercader estaba buscando las mejores perlas y encontró una que se destacaba de todas las otras, una que era muy valerosa, una perla muy llamativa, que valía la pena vender todo lo que tenía para comprar aquella perla. ¿Y qué significa esto, hermanos? Hay muchas personas que buscan
en religiones, en maneras de pensar, el gran tesoro de la eternidad, porque Dios sembró en nuestro corazón la eternidad. Y quizás tú hayas sido esta persona. Tantos lugares hayas ido, pero encontraste la perla de gran valor, que es el reino de Dios. Cristo te tocó, conociste a Cristo, y Él es lo más importante que todas las otras perlas. Los dos vendieron todo lo que tenía para comprar este gran tesoro. ¿Qué significa eso que Jesús estaba explicando, hermanos? Para el reino de Dios es tan importante para nosotros que nada vale más, debe valer más que el reino de Dios en nuestras vidas. Vender todo lo que tenía, hermanos, es lo mismo que decir que yo dejo todo, nada en mi corazón, en mi vida es más importante que Jesús. Y vuelvo a hacerte la pregunta: ¿en qué tesoro estás aferrado? ¿Será el afán de la fama? ¿Será el afán de cosas pasajeras de esta tierra, que no es equivocado buscar, pelear, batallar, trabajar cada día? Dios nos ha dado fuerza para eso, pero que esto no ocupe el primer lugar en nuestras vidas, porque el gran tesoro es la vida eterna. Él sembró en tu corazón y en mi corazón la eternidad. Hermanos, cuando encontramos algo que nos deja satisfecho, en Juan 17:3 Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En estas dos parábolas entendemos que Jesús dio todo para redimirnos, que así como Jesús dio su vida para darnos vida eterna a nosotros, también el ser humano debe estar dispuesto a darlo todo para disfrutar el reino de Dios. ¿Qué es más importante en tu vida que buscar a Dios? Ay, pastor, esa palabra es dura. Para mí está siendo dura también. Y tiene que ser, porque aquí en este lugar debemos predicar la palabra de Dios, que nos sacuda y que nos haga cuestionarnos: ¿qué es lo más importante en mi vida? Cierra tus ojos y piensa: ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Estás dispuesto a dar todo para encontrar lo más precioso en tu vida? La única pieza de rompecabezas que se encaja correctamente en tu corazón. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Si el tesoro está en los afanes de esta vida, nuestro corazón también va a estar allí, los deseos de nuestro corazón van a estar allí. Pero si lo más importante de nuestra vida es la eternidad, es el reino de Dios, los deseos de nuestro corazón van a ser buscar a Dios, orar a Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, vivir para Cristo, batallar cada día contra el pecado, esforzarnos en perdonar, esforzarnos en vivir una vida como un hijo, una hija de Dios. Dios eterno, vale la pena la salvación, vale la pena servir a Cristo, vale la pena humillarnos para que Él crezca, vale la pena rendirme a Dios. Señor, ayúdanos a obedecerte cada día, a sentirte, bajar el volumen de las cosas pasajeras, de donde está el tesoro de nuestro corazón, y aumentar el volumen de Cristo, de la eternidad. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, porque muchas veces cambiamos el buscar a Dios por tantas otras cosas.
A veces cambiamos, así como David, Señor. Es mejor un día en la casa de Dios, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. El deseo del hombre según el corazón de Dios, David, era estar en tu presencia. Pero a veces, Señor, las cosas de este mundo quieren alejarnos. A veces el pecado quiere alejarnos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sé lleno del Espíritu Santo. Busca la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña. Y derramaré. Hechos 1:8. Quedaos en Jerusalén hasta que los altos sean revestidos. Vamos a ver acá que se me dio un blanco acá en la cabeza. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que el Señor te llena de su Espíritu, de su poder, para testificar. Amén. Para vencer el pecado, para vencer la naturaleza antigua que tenías antes de conocer a Cristo, y para una nueva vida. Los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todo se han hecho. El que mentía no miente más, el que robaba no roba más, el que tenía palabras groseras ya no tiene más, el que tenía palabrotas ahora ha limpiado su boca. Cristo te ayuda, Cristo te fortalece. Los que pensaban pensamientos de chusmerío, pensamientos de envidia, pensamientos de mentira, ahora ya su mente está cautivada a Cristo, a la voluntad de Dios. Y este es un esfuerzo diario que lo que alimenta. ¿Me entiende, hermanos? Estoy resumiendo aquí algo que es la vida cristiana cotidiana. Si anhelamos la eternidad, si anhelamos el reino de Dios, y tenemos esta fe, esta esperanza y esta confianza en suplir lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón, el deseo por la eternidad, no va a haber nada más precioso que esforzarnos para vivir mejor, para ser los mejores creyentes. No ser aquel creyente que las personas dicen, y ese va a la iglesia, miramos, después de todo mira lo que hace. Sino que seremos sí creyentes que somos fallos, limitados, pero nos esforzamos en mejorar cada día, porque el Espíritu Santo nos ayuda y tenemos una meta eterna, un tesoro escondido, un tesoro que hemos encontrado y lo dimos todo para vivir para Cristo. Y para terminar, ¿cuántos hermanos y hermanas en la iglesia primitiva murieron por no negar a Cristo? Murieron por no negar a nuestro Señor. Ellos no creían en una mentira, ni en una fábula, ni en una historieta. Ellos creían en lo que ellos vivieron. Y me pregunto, ¿qué vivieron estos hombres y mujeres para no negar a Dios y dar su vida por Dios? En este exacto momento, en países donde comunistas, donde no se puede predicar la palabra de Dios, donde religión, donde el evangelio es prohibido, personas hacen cultos a las escondidas, Biblias tienen que ser repartidas a las escondidas. Corea del Norte es el país en el ranking número 1 de persecución al evangelio. Pero muchos cristianos en este exacto momento, ellos no negaron a Cristo. Están en campos de concentración, pasando hambre, sufriendo, en trabajo forzado. Otros, quizás en este exacto momento, están perdiendo sus vidas porque saben que hay una patria eterna, porque saben que hay un tesoro más grande, porque saben que la eternidad que el Señor ha sembrado en sus corazones vale mucho más que cualquier cosa en esta tierra. Y nosotros, ay, tengo un dolor de cabeza, hoy yo no voy a ir a la iglesia.
ay, tengo un desánimo, pero yo no voy a orar. En este exacto momento hay hermanos que darían su vida por una hoja de la Biblia. En ese exacto momento hay misioneros corriendo riesgo de vida, a años aprendiendo la cultura, aprendiendo el idioma, para traducir porciones pequeñas de la Biblia para aquellas almas sedientas. Y nosotros tenemos en nuestros celulares 50, 10, 15 versiones de la Biblia, y muchas veces no alimentamos nuestra alma con una vez siquiera de Biblia. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Tenemos libertad de tener un salón con puertas abiertas para predicar el Evangelio en Uruguay. En decir en un comercio, mire, Cristo es la solución de tu problema. En una vereda, una persona que está deprimida, llegar y orar por esta persona y decirle: Jesús te ama, Él es la solución. A lo que voy con todo eso, hermanos, es tiempo de ser iglesia. Es tiempo de no ser cristiano calentacientos. Es tiempo de ser cristiano que testifica a Cristo y que sea lleno del Espíritu Santo y que dé buen testimonio. Y bueno, si estás luchando contra el pecado, como todos estamos, en ser una mejor persona, ore más, busca más a Dios, que Dios honra tu esfuerzo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es. Amén. Póngate de pie, vamos a orar una vez más. ¿Vale la pena seguir a Cristo, sí o no? Amén. ¿Vale la pena buscar a Dios, sí o no? Él es el Señor que nos ha comprado con un precio muy alto de sangre en la cruz. Por eso yo quiero animarte a orar en este momento, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Señor Jesús, una vez más oramos en este momento y te damos gracias porque entendemos que donde allí está nuestro tesoro, también está nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú renueves la fe que esta persona tiene en ti. Señor, esta persona que hoy está desanimada, esta persona que hoy tiene, Señor, dificultades para aferrarse a ti, llénala con tu Espíritu Santo en este momento, en el nombre de Jesús. Oh, te damos glorias. Mi gran tesoro, Señor, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, me ha sostenido. Por tu diestra me ha sostenido. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar en verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, en tu lugar puede existir. Solo tú tienes paz.
llena nuestros corazones. Tú eres el que nos rescataste. Tú eres el que renueva la fe de esta persona, Señor. Tú eres el que restaura la fe. Tú eres el que ayuda en las debilidades. Tú eres el que hace, Señor Jesús, la llenura con tu poder en esta vida. Lléname, Señor. Llena mi corazón con la necesidad de la eternidad, porque ya no habrá ningún tesoro que yo pueda anhelar en esta eternidad, que sea la eternidad. No habrá ningún tesoro, Señor, que yo pueda anhelar que el reino de Dios. Oh, Señor Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿Dónde más podría ir? Aleluya. Den un fuerte aplauso a Cristo, el que nos ha comprado, que nos ha rescatado. Gracias, Señor, te damos. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitar a la pastora para orar en el nombre de Jesús. Orar por los enfermos, orar